Muy buenos días. Mi grupo está conformado por Pablo Lozada, Ángela Gutiérrez, Joel Manjarres y mi persona Daniela Roledo. Y hoy les vamos a hablar del segundo capítulo de Entre Esferas Públicas y Ciudadanías. Bueno, yo les voy a hablar sobre esta primera parte de este segundo capítulo, en el cual empieza hablando de los múltiples conceptos que se tienen por opinión desde los postulados de Habermas, en el cual se enfocan en tratar de construir la idea de una ciudadanía deliberativa y política. La idea principal es poder desarrollar una teoría de la sociedad, práctica moral, a través de la razón comunicativa, sin que ésta sea colonizada desde el positivismo. Hablando de la acción comunicativa, pasa de ser sujeto-objeto a enfocarse en la teoría del lenguaje y de la razón comunicativa, claro está, siendo este un proyecto de liberación sobre la comunicación unidireccional y pasa a ser argumentativa, en el cual se abre el espacio del debate del carácter democrático. Seguimos que en este capítulo trata sobre las características del pensamiento de Habermas, del concepto, como venía diciendo, que se tiene de esfera pública u opinión pública, donde cual aborda desde la historia el significado de esta expresión, desde su obra, claro está, reflejando la transformación de este concepto desde el comienzo del debate, que sería en la Grecia antigua, después en la Europa medieval, que es en la conquista y colonización de la religión, y desde el auge de la economía en una sociedad moderna como la que vivimos hoy en día, las cuales son esenciales y claves para poder estructurar el nuevo concepto de comunicación para el cambio social. En este primer apartado nos hablan de cómo el concepto de esfera pública en alemán ha sido expuesta a diversas versiones como opinión, público, publicidad, esfera pública, entre otros, en el cual aclara y reafirma el significado arcaico de la palabra como tal, que es buscar y estar interesado en la calidad que le ofrece el Estado al público. Esta definición de público y publicidad denota una diversidad de conceptos que generan confusión a raíz del uso cotidiano, los medios masivos y la misma ciencia. En este concepto se habla de cómo lo público no es tan público, debido a que se genera la falsa idea de que lo público es del pueblo y para el pueblo, cuando es solo la representación de una minoría con intereses propios o privados. El espacio público va estrechamente de la mano con la opinión pública, ya que este espacio público es necesario para que la opinión pública pueda ser debatida y escuchada con el fin de ser materializada. Además, este concepto clave de la teoría de la acción comunicativa habermasiana, creada en la década de los 70 y 80, marca fundamentalmente la política deliberativa, dando respuesta a los conflictos sociales a causa de los acuerdos y disensos que se pueden llegar a solucionar por medio de la discusión pública, una alternativa que supera el déficit de las democracias contemporáneas. Ignacio Soleto describe en su texto El pensamiento político de George Habermas cómo éste busca construir una teoría comunicativa en la cual la sociedad moderna toma como influencia la filosofía política y su acción en ella. Este pensamiento de Habermas quiere romper con lo lineal y unidimensional que tenía como raíz la interacción solamente de sujeto a objeto, representativo de la sociedad medieval. Este paso de saber tradicional a una comprensión moderna acoge nuevas formas de construir una teoría global propia de una sociedad capitalista, desde la razón comunicativa, que propone a la reflexión crítica del saber racional, tanto como el que propone al igual al que decide aceptar o no tal proposición, que vendría siendo la opinión crítica, hace que en el mundo cotidiano se abre la práctica de esta teoría comunicativa que tiene como resultado el consenso o disenso de la verdad.
Todo esto entendido dentro del concepto de esfera pública. Bueno, mi nombre es Joel Manjarres, como lo había dicho mi compañera Daniela Robledo, y yo seguiré con la transformación y declive del concepto del surgimiento de la publicidad crítica. Bueno, por su parte, la esfera del poder público corresponde al ámbito del Estado. En síntesis, a la línea de separación fundamental de este contexto entre Estado y sociedad, asciende a la esfera pública el ámbito privado. Bueno, el seno del ámbito reservado a las personas privadas se distingue por lo consiguiente entre la esfera privada y la pública. Esta crítica abarca tanto el concepto de opinión pública como su expresión en el ámbito parlamentario. Bueno, dada la multiplicación de los medios, la privatización de estos ámbitos de lo público y del ámbito de lo privado se encuentra en una encrucijada. ¿Por qué? Porque la comercialización de los medios de comunicación alteró su carácter en el sentido fundamental, o sea, aquello que antes fue un fórum ejemplar de debate, de un debate racional, un debate crítico, se convirtió tan solo en otro campo de consumo cultural y la esfera pública burguesa en un mundo simulado de creación de imágenes y de manejo de opinión en la que la difusión de los productos de los medios de comunicación se ponen al servicio e intereses de los creados. Bueno, tal como se planteó en los párrafos anteriores y en los fragmentos citados, es válido recalcar que Habermas propone dos estructuras, es decir, dos órdenes institucionales en el mundo de la vida, la esfera de la vida privada y la esfera de la opinión pública de los medios, y a su vez por dos sistemas económico y administrativo, cuyo medio de control es el dinero y el poder respectivamente. Decir que nosotros en este sentido es situarnos nosotros mismos y a cada uno de los otros en los espacios de razones, ofreciendo y pidiendo razones por nuestras actitudes y actos. Este tipo de responsabilidad racional es constitutiva para la autocomprensión que lo distingue como sujetos capaces de lenguaje y de acción. Como consecuencia de todo esto, la esfera pública queda socavada por el sistema económico, mientras que la esfera de opinión pública se ve socavada por lo administrativo. Sin embargo, y ante tal situación, Habermas continúa situando que la esfera pública burguesa expresa ciertas ideas y principios que mantienen su permanencia hoy en día. Para ello plantea lo que denomina el principio crítico de la publicidad, el cual propone que las opciones de individuos privados puedan desarrollarse en medio de una opinión. De una opinión pública a través de un proceso de debate racional crítico, abierto a todos y libre de dominación. Muchas gracias. Permanencia hoy en día.
Para ello plantea lo que denomina el principio crítico de la publicidad, el cual propone que las opciones de individuos privados puedan desarrollarse en medio de una opinión, de una opinión pública a través de un proceso de debate racional crítico, abierto a todos y libre de dominación. Muchas gracias. En continuidad de todo lo que hemos socializado anteriormente y lo que se ha planteado, el libro también nos muestra la idea de un concepto de ciudadanía fundamentada ahora en la política deliberativa, es decir, una política que consiste en una modalidad de democracia participativa que une la resolución racional de conflictos políticos en prácticas argumentativas en diferentes espacios públicos. La concepción de esta idea nos permite pensar en diferentes aportes teóricos de la comunicación para generar un cambio social, pero antes debemos entender que por mundo de la vida es ese sentido en que se encuentra, se mueve y también se reproduce nuestra vida individual, social, cultural, es decir, cada grupo, cada determinada comunidad, y sobre todo la cultura en la que están tienen su propio mundo de la vida, pero todos consumimos una misma interrelación. Y según el profesor Alberto Roa, este ve el mundo de la vida como horizonte en contexto universal de sentido y una fuente tan diversa e inagotable de significaciones y de validación que se ha convertido en una fuente para sustentar la teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa es gran parte de lo que se basa este texto y sobre todo la relación que esto está planteando desde el inicio, que es con el tema de la política, el mundo de la vida, las tres regiones del sujeto y todo lo que se empieza a desenvolver desde allí una teoría de la acción comunicativa. Dándonos más en Habermas, este propone la teoría comunicativa de la racionalidad y de la acción, donde su eje principal es la razón, una razón como una teoría de racionalidad pensada desde la propuesta del mundo de la vida, la cual se encuentra constituida por las tres regiones que mencionamos anteriormente, que son la objetividad, subjetividad e intersubjetividad. Continuando con el mismo autor que es Habermas, este nos plantea que el mundo cobra objetividad por el simple hecho de llegar a ser reconocido por una comunidad de sujetos que son capaces de tener ese lenguaje y esa acción que dan una condición necesaria para que los sujetos actúen de manera comunicativa, puedan entenderse entre sí y sobre todo de lo que está sucediendo en ese mundo. Y esta es una práctica comunicativa que asegura a la vez el contexto y el desarrollo común de la vida de cada uno de los sujetos. La referencia a intersubjetividad demuestra el rastreo teórico de Habermas es por el sujeto, por lo que el lenguaje adquiere una vital importancia en su pensamiento, y es por eso que el mismo Habermas también nos comenta que se debe abstener de ser responsable ante realizar formulaciones absolutas. En el contexto de lo público, los sujetos son capaces del lenguaje y de acción y solo constituyen como individuos, porque al llegar a ser miembros de determinada comunidad en particular, se van introduciendo por vía de socialización en el mundo de la vida y esta llega a ser compartida entre varios sujetos. De esta forma, la realidad de los principios de justicia y solidaridad inscritos en la acción comunicativa siempre van a depender de la forma en cómo se presente la interacción entre determinados sujetos. La clave de la racionalidad comunicativa está en la innovación de razones o fundamentos y que la fuerza del mejor argumento para que esos sean aspiraciones y obtengan reconocimiento de lo intersubjetivo. Entrando como tal a la idea de una ciudadanía deliberada, si se asume como premisa para satisfacer los fines colectivos, es necesaria la esfera pública y para ella para ella Habermas la base de la soberanía popular, es decir, la acción política, entonces es factible poder pensar que la acción política presupone la posibilidad de decidir a través de la palabra sobre el bien común. Y este es un modelo que responde a un propósito no disimulado de extender el uso público de la palabra y con ello de la razón práctica a las cuestiones que afectan la ordenancia de la sociedad.
Muchas gracias por su atención y esta fue la socialización de Entre Esferas Públicas y Ciudadanía, las teorías de Arendt, Habermas y Mouffe aplicadas a la comunicación para el cambio social.